Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo, vamos a iniciar de nuevo los subtemas. Y esta vez vamos a tomar el número, eh, el número 7 ahora. El tema general se llama Celebremos la Pascua, basado en Primera de Corintios 5, 7 y 8. Y para esto les voy a invitar a que nos vayamos hasta el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Y leemos el texto y luego enseguida vamos a reflexionar sobre esta palabra. 12:8 dice así: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquella noche comerán el cordero. Como hemos estado viendo en este pasaje de la Biblia, en tanto el Éxodo capítulo 11, 12 y 13, donde se dan los pormenores de la Pascua, tenía un objetivo, así como hoy Pablo nos dice que para la era de la iglesia, nuestro cordero que es Cristo ya fue inmolado. Y en aquel tiempo, en el tiempo de Éxodo, el cordero servía para liberar al pueblo del yugo de Satanás o de Faraón, que es el tipo de Satanás, de Egipto, tipo del mundo, y de los egipcios, tipo del diablo, en esa aplicación. Como una figura de estar atrapado en un mundo. Sabemos que el mundo está bajo juicio. Y sabemos que lo único que nos salva es tener al cordero y que la sangre sea aplicada. La sangre ha sido aplicada, no una sangre física, porque la sangre aplicada quiere decir que estamos tomando en serio y nos estamos apropiando del sacrificio, de la pasión, muerte y sacrificio del Señor Jesús. Esa es la verdad. Entonces, un mundo bajo juicio incluye a todos los seres humanos, salvo aquellos que han aceptado la muerte sustituta del Cordero sin mancha. O muere un Cordero o morimos nosotros. Y los que hemos aceptado al Cordero tenemos la seguridad de que seremos protegidos de esa muerte. Así que ahora le voy a invitar a que me siga en lo que queda de este pasaje para ir viendo parte por parte, desglosando este versículo, intentando dar a entender o entender lo que significa para todos nosotros. El Cordero Pascual, recuerden que en la cruz del Calvario hubo un cuerpo que fue crucificado y una sangre derramada. Cuando tomamos los elementos de la cena, tenemos en la mesa del Señor tenemos dos elementos, que es la cena, que es el pan partido, y la copa de vino, que en la mayoría de las iglesias evangélicas utilizamos jugo de uva. El pan partido significa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo en donde Él llevó todo lo negativo que nos afligía. Esto incluye los pecados, el pecado, las huestes, los dominios, potestades malignos, incluye la vieja vida, el viejo hombre, la antigua creación. Ahí Dios Jesús acaba con todo eso, las enfermedades llevadas en la cruz del Calvario y todo lo negativo es absorbido en la cruz del Calvario. La sangre es derramada y en la sangre tenemos la vida y la vida es derramada, y en aquella cruz se derramó sangre física, pero también la sangre, la vida de Jesús, que era Dios y hombre. Entonces, cuando vamos a los elementos de la cena del Señor, nos encontramos con que, por un lado, en la parte negativa, encontramos que en la cruz del Calvario, todo lo que es negativo, las enfermedades, el pecado, los pecados, las transgresiones, el acto de los decretos que nos era contraria, dominios y potestades, el mismo diablo fue crucificado ahí, fue vencido en la cruz del Calvario. Por otro lado, la sangre derramada nos imparte lo positivo que esta cruz logró. Ahora somos los hijos de Dios, ahora somos reyes y sacerdotes, ahora somos limpiados, somos librados de la maldición,
somos aceptos en el Padre, somos aptos para servir a Dios. La sangre imparte un poder positivo, la vida de Jesús derramada. Así que cuando vemos la sangre untada, nos libra de las maldiciones y nos saca de la esclavitud. Cuando el cuerpo partido nos habla de que hay que comer y fortalecer nuestra debilidad. Así que el primer subpunto, así que es reconocer que la sangre fue puesta en el exterior para que Dios la vea, para que Dios vea, mientras que ahora en el texto versículo 8 nos invita que hay que comer al cordero para algo interior. Por fuera, la sangre se aplica para que la vea Dios y los mismos demonios ven la sangre. En el cielo, Dios conoce a los suyos. En el infierno, el diablo conoce a los que son de Dios. Somos reconocidos en el cielo y en el infierno. Así que estamos trabajando en esa etapa. Así que, ¿qué pasa con la sangre? Es para afuera. ¿Qué pasa con el interior? Hay que comer a Cristo para fortalecer la parte interna. Por un lado, somos libres del juicio y por el otro lado, somos fortalecidos de manera interior al comer las promesas y la bendición que el Señor Jesús compró. La sangre aplica para que la vea Dios. El cordero nos provee su cuerpo para producir una transformación a nuestras vidas. Mientras comemos y bebemos las promesas de Dios para nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, somos transformados y somos fortalecidos. Se come para nuestra propia fortaleza. Necesitamos comer a Cristo. Y se come Cristo creyéndole, bebiéndole. Muy bien. Ahora, quiero que entienda esto. En este doble proceso, cuando Adán y Eva pecan, ocurre algo en su corazón. Ellos son contaminados, pero también han desobedecido a Dios. Por un lado, han roto las leyes de Dios al comer del fruto prohibido, pero al mismo tiempo hay un problema interior porque la semilla maldita ha entrado a su corazón. No es nomás desobediencia, es también que se han contaminado. Vamos a poner este ejemplo para que me entienda. Yo tengo a un hijo y hay una habitación donde hay cosas indebidas, hay cosas tóxicas, y le digo al niño, no tomes, nunca entres a esa habitación, porque si un día entras y tocas ahí, yo te voy a castigar. Y un día me descuido y el niño entra a esa habitación y toma de lo tóxico que está ahí, se envenena y tiene un problema físico, de salud, y pone en riesgo su vida. Entonces, yo soy un padre justo y le prometí un castigo por su desobediencia, como lo hizo el Señor, una consecuencia. Entonces, esa persona tiene que ser castigada, ese niño tiene que ser castigado. Entonces, yo como padre pago el castigo por él. Pero está un segundo problema. Ha comido lo que no debe de comer. Entonces, la segunda fase es crear un antídoto para que ese veneno que se ingirió sea cambiado. Ahora, en el pecado ocurre lo mismo. Por un lado, nosotros hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte. Pero Dios manda a su Hijo a morir por nosotros y nos libra del pecado externo, del problema externo. Pero está en el interior también nuestro problema porque el pecado entra a nosotros. Entonces, la segunda fase es que su vida entra en mí y su vida en mí vence la muerte en mí. Es el espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Por un lado, somos librados del juicio por la muerte de Jesús y por su vida somos librados de lo que es el pecado interior, de la tendencia interior. Les voy a leer un versículo de Romanos capítulo 5, algunos versículos, quizás 2, y se los voy a leer, porque aquí marca esta salvación en dos partes.
Y dice así, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación es por su muerte. Por su muerte en la cruz del Calvario nos reconcilia, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Pero al mismo tiempo dice la segunda parte de este versículo, dice, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una parte de la salvación ocurre por su muerte y la otra parte de la salvación ocurre por su vida. Interesante, ¿cierto? Entonces, sigamos pues, ¿cómo podemos comer al cordero? Israel estaba a punto de salir hacia su destino, a su gran destino, como cada hijo de Dios tiene. Y para poder salir de aquí, necesitamos las fuerzas, la transformación interior. Al comer al cordero, el cordero me transforma, se convierte en mí. Si yo como donas todos los días y a todas horas, pues me voy a convertir en un cuerpo como dona. Él es lo que comes. Si estás comiendo a Cristo, ¿y cómo se come a Cristo? Cuando te congregas y tienes comunión unos con otros. ¿Cuándo comes a Cristo? Cuando lees la palabra y no solo la lees, la masticas, la disfrutas. ¿Cuándo comes a Cristo? Cuando le crees a Cristo. Cuando tomas lo que Él dice que es tuyo y lo saboreas, lo disfrutas. Cuando comes a Cristo. Cuando oras y le alabas y le bendices. Cuando tomas tu palabra en serio y te la comes. Porque Él es la palabra viviente. Él es el verbo de vida. Y al comer la palabra es el maná del cielo. Y al comer esa palabra, pero con la fe, ojos de la fe, buscando a Cristo en ella, la vas a encontrar y lo vas a comer. Y eso te transformará, te cambiará y te alimentará, te fortalecerá en medio de las pruebas, de las angustias y te preparará para el encuentro con Él. Es la palabra. Los hijos de Israel tuvieron que comer al cordero porque muy temprano tendrían que salir. Aquella noche, dice el Señor, aquella noche comerás el cordero, que fue sacrificado entre las dos tardes, pero aquella noche lo comerás. En la noche habla de tinieblas, habla de destrucción, habla de miedo, habla de cosas que no se ven. Como el Señor dijo, a la medianoche pasaré, pero al amanecer tú saldrás de este mundo, hablando de que un día el Señor vendrá por su iglesia. Saldremos al amanecer, algún día. Si yo como cordero, tengo que tener fuerzas para caminar hacia mi gran destino. Come el cordero. No basta con que la sangre esté afuera. Eso te libra la maldición. Pero ahora ahora tienes que tener la comunión con el Dios. Salgamos a la vida profunda y comamos al cordero con todo lo que Él nos da. Acuérdense de algo. La parte externa, la sangre, nos libra de la maldición y hay que aplicarla. La parte interna es Dios en nosotros, nuestra esperanza de gloria. No existe algo más. Le invito a comer al cordero. Le invito a beber, a comer del cordero y a aplicar la sangre. En medio de esta crisis que hoy estamos viviendo a nivel mundial, la única esperanza para este mundo es que la iglesia, como luz del mundo, brille con todo su esplendor y que como la sal de la tierra sazone este mundo. Dios nos rescatará, pero hay que refugiarnos en esta morada que es la sombra de sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ni plaga tocará tu morada. Y Él nos está haciendo morada ahora. Y dentro de esta morada de las alas del Señor, por la fe, vamos a sobrevivir y vamos a estar viviendo en una crisis mundial, cualquiera que ésta sea. Soy Francisco Rodríguez y le invito a seguir mis videos uno por uno
En el nombre de Jesús, yo le deseo que Dios le bendiga y espero que estos pequeños tips de mensajes les sean de bendición para usted y para su familia. Que el Señor les bendiga.